Dios bendiga en este día a toda la querida audiencia, hermandad, amigos, que día tras día siguen este programa, Palabra de Vida, la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por permitirme una vez más estar con todos ustedes a través de estos medios, hasta que podamos congregarnos, vernos el rostro, abrazarnos. Confiamos que Dios pondrá su mano y que todo lo que está aconteciendo será quitado de la tierra, porque así como Dios es el que permite, Dios también tiene poder para quitar de sobre el mundo toda situación adversa, y no solamente sobre el mundo, sino sobre cada persona, hogar, familia. Dios es Dios de milagros, Dios de amor y de misericordia. Quiero compartir con ustedes, se habla mucho de la libertad. Yo quiero hablar de la libertad verdadera, la libertad que Cristo nos da. ¿En qué consiste ser libres? Porque ser libres no es hacer todo lo que yo quiero hacer. Tenemos la libertad para hacerlo, pero no significa que sea libre. A ver si nos entendemos, ¿no es cierto? Por tener libre albedrío podemos escoger entre el bien y el mal, podemos hacer todo lo que queremos o no. Pero eso no significa ser libres. Vamos a mirar lo que dice la Biblia acerca de la verdadera libertad y los consejos también de los siervos del Señor en la Biblia, apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, que están en la Escritura y que también nos aclara un poco acerca de lo que quiso decir Jesús cuando dijo que solamente Él puede hacernos libres. Presten atención, queridos hermanos y amigos, presten atención para que podamos realmente disfrutar de la libertad que Cristo nos da. Vamos a ir a San Juan, capítulo 8. Y a quienes les hablaba el Señor, ¿no es cierto?, acerca de la libertad. Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Podríamos hacer un paréntesis aquí. Lo mismo dice Jesús ahora a los que han creído en Él. Si tú eres uno de los que han creído en Cristo Jesús, este mensaje es para ti. Y si todavía no has creído en el Señor, puedes hacerlo en este día. Arrepentirte de tus pecados y comenzar a caminar libres con el Señor y en la verdadera libertad que el Señor nos da. Así que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los que han creído en Cristo Jesús, si permanecen en la palabra, son verdaderamente discípulos, aprendices que siguen y ponen sus dan los pasos que su maestro da. Un discípulo es aquel que camina detrás de su maestro, poniendo los pies donde el maestro los pone. Eso es un discípulo, no el que va delante, sino el que va detrás. Por eso Jesús dijo: el que viene en pos de mí, detrás quiere decir no adelante del Señor. El que conoce el camino, el que conoce a dónde llevarnos y cómo llevarnos, es el Señor Jesús. Así que si permanecemos en la palabra, somos verdaderamente discípulos del Señor, en primer lugar. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En San Juan capítulo, para los que anotan, que tienen ahí esa buena costumbre de buen creyente,
anotar. No digo que los demás que no anotan no sean buenos creyentes, ¿no? Pero a mí no, yo tengo que anotar muchas veces porque no tengo muy buena memoria. Y más de anotar también practico, ¿no es cierto? Lo que escucho, lo que leo, lo que el Señor me manda. Entonces al practicarlo se hace más fácil recordarlo. En San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que ¿quién es la verdad? Jesús. En Él está la verdad. En Él está la vida y Él es el camino. Entonces, al conocer a Jesús, al conocer la verdad de Dios revelada en Cristo Jesús, somos verdaderamente libres. Y fíjese lo que respondieron aquellos religiosos. Dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo. Fíjese que siempre Jesús, cuando quería afirmar algo que era muy importante para nuestra vida, decía: de cierto os digo. Como cuando también está escrito en la palabra amén y amén, 2 veces seguidas, tiene su significado. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo hago una pregunta a todos los oyentes y me la hago a mí también, ¿no es cierto? Si se vive en pecado, si se practica el pecado en cualquiera de sus maneras, la mentira, tantas cosas, el adulterio, la fornicación, que son pecados que marcan la vida, ¿no? Para mal. Pero dice la Escritura que si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. Por lo tanto, no somos realmente libres. Porque cualquiera puede decir soy libre, pero si está practicando el pecado no es libre, lo dice el Señor. Es esclavo del pecado. Por eso dice el apóstol Pablo también en Romanos, que el pecado, después de haber conocido al Señor, bautizarse, reconocer al Señor, nacer de nuevo, el pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros. Y quizá alguno diga: pero ¿quién no peca? Es cierto, siempre pecamos de alguna manera, pero practicar el pecado sabiendo, haciéndolo a conciencia, sabiendo que la Escritura, que la palabra me prohíbe tal cosa, o por lo menos me enseña lo que debo hacer y lo que no debo hacer, y de lo que me enseña que no debo hacer, lo sigo haciendo, y digo que soy libre, me engaño a mí mismo. Porque Jesús dijo que si practicamos el pecado, no somos libres, somos esclavos del pecado. Porque ser libre no es hacer lo que uno quiere. Como yo soy libre de hacer lo que se me da la gana. Es cierto, cada uno puede hacer lo que se le da la gana, pero no pretenda ser entonces, ni decir que es un hijo de Dios si practica el pecado. Usted dirá: pastor, qué fuerte. No, es una verdad. Dice el libro de Lamentaciones que hubo profetas en el tiempo aquel que hablaban vanidades, ilusorias, vanidad y falsas profecías, y el pueblo fue llevado a cautivo, y el Señor dice: si le hubieran dicho que estaban pecando, no hubiesen ido en esclavitud. Porque el pecado, en cualquiera de sus formas, siempre esclaviza al hombre, le quita la libertad. Así que no puedo decir que soy libre si estoy en pecado. Porque Jesús dijo que si estoy pecando, soy esclavo del pecado. Y dice algo más muy serio.
Y quiero que escuchen todo con atención. Yo lo he estado meditando muy seriamente. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Que sí que si no es libre del pecado, no tiene posibilidad de permanecer para siempre en la casa. Y cuando habla de la casa, no es solo una casa en el ámbito de lo natural, sino también en la eternidad. El Hijo sí queda para siempre. Aquí hay una gran diferencia entre los que practican el pecado, dicen que son libres, cuando Jesús dice que son esclavos. Y aquí dice que el que practica el pecado no va a quedar para siempre en la casa. Y el Hijo, el que es verdaderamente libre, que no practica el pecado, ese sí queda para siempre en la casa. Entonces, le dice el Señor en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, si Jesús nos libra, y recordamos esto, de que Él nos ha librado del pecado, y al librarnos del pecado nos ha librado de la muerte eterna. Porque ninguno que practique el pecado heredará el reino de los cielos, dice la Biblia. No lo digo yo solamente lo comunico, lo digo, lo predico, lo enseño y lo practico. El pecado aparta al hombre de Dios, no solamente aquí en la tierra, para tener sus bendiciones y toda gracia de Dios, sino que no veremos el rostro del Señor. Y eso es preocupante. Y algunos cambian esta verdadera libertad por aparentes libertades pecaminosas. Ya vamos a mirar lo que dice el apóstol también, Pablo, en cuanto a esto, y Pedro. Pero Jesús dice bien claramente que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y el único que nos puede librar del pecado es Jesús, porque murió por nuestros pecados. Y murió siendo nosotros aún pecadores, pero después de haber conocido la gracia, el arrepentimiento, insistir en el pecado, es apartarse de Dios, aunque digamos que estamos cerca. Porque la realidad basada en las Escrituras dice otra cosa. El pecado divide al hombre de Dios. No es que lo acerca, todo lo contrario, el arrepentimiento lo acerca al hombre a Dios. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué importante la palabra, aceptarla. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Y otra vez, aquella gente respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y les hace una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Atento toda la audiencia. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremendo, qué mensaje fuertísimo de parte del Señor, pero una verdad, una realidad. Esto es parte del amor del Señor. No es que el Señor está hablando aquí como para que todos se vayan al infierno, de ninguna manera. Nos está llamando la atención para apartarnos del pecado y para que podamos ser verdaderamente libres. El diablo miente. El diablo le dice a la gente que haga lo que quiera y a eso le llama libertad. Y vemos cómo está el mundo, ¿no? En decadencia total, terrible, los hogares, las familias, porque cada uno se siente libre y quiere hacer lo que quiere. Se están quitando los fundamentos de la familia, fundamento en el orden de la familia y en tantas otras cosas diarias, ¿no es cierto? Los fundamentos, dice la Biblia, si fuesen quitados los fundamentos, ¿dónde aparecerá el justo? Entonces, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, así que si alguien está en pecado, no diga que es libre. Tiene libertad de hacer lo que quiera, eso sí, porque no son marionetas ni son títeres manejados por hilo, no, cada uno es libre. El libre albedrío a veces se entiende un poco mal, ¿no? Porque el libre albedrío es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No es hacer lo que uno quiere. Y más cuando tenemos las escrituras, la palabra que nos habla, el Señor Jesús que nos enseña. Y no nos enseña a cualquiera, nos enseña a aquel que dio su vida por nosotros. El que nos quiere verdaderamente libres. Fíjese lo que dice en Gálatas 5. Capítulo 5, versículo 13 del libro de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, aquí le está hablando a los hermanos, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Ya sabemos de qué manera. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está, ¿no? Clarito. No tenemos libertad para hacer lo que querramos. De ninguna manera. La libertad es para servir, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No usemos la libertad para la carne, todo lo que es, ya sabemos los frutos de la carne, ¿no es cierto? Mejor dicho, las obras de la carne, no frutos, las obras de la carne y los frutos del Espíritu, que después ahí en Gálatas también 5:16 comienza esa parte tan importante también que tuviéramos que mirarla detenidamente cada uno en su hogar. No usar la libertad como ocasión para la carne, ¿no? De ninguna manera. Y allí el Primera de Pedro, para ir ya terminando esta reflexión, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Mejor dicho, el 15, para entrar en el contexto. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino usar la libertad como siervos de Dios. La libertad, la verdadera libertad, como dijo el Señor,
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad en Cristo significa estar libre de cualquier forma de pecado y de aquellas cosas o de vicios, también son pecados, por supuesto. Vicios, diferentes pecados. Si alguien miente todo el tiempo, es un esclavo de la mentira, por lo tanto, está usando la libertad que tiene para la carne y eso no le agrada a Dios y tampoco sirve para nada. O cualquier otro pecado que el hombre, el creyente, porque el mundo vive en pecado, la mayoría vive en pecado. Y dice la Biblia que el Señor puso a todo el mundo bajo pecado, bajo condenación, para que busquen a Dios, para que no encuentren otra cosa que en Dios el perdón de sus pecados. Por lo tanto, si tú, querido amigo, todavía no te has encontrado con Cristo y estás escuchando este mensaje, Dios te ha dirigido a escucharlo. Él te quiere libre, quiere que seas verdaderamente libres y cuando encuentres la libertad en Cristo, sea realmente esa libertad para servir a Dios. Porque la libertad para hacer lo que uno quiere, para hacer lo malo o para hacer conforme a la carne no es verdadera libertad. La libertad en Cristo es aquella libertad que tenemos para servir a Dios, para servir al prójimo, para vivir una vida en santidad, en obediencia, en fidelidad y en la voluntad del Señor. Esa libertad es la que yo anhelo, es la que quiero y es en la que quiero vivir. No quiero vivir en la libertad del mundo, de hacer lo que quiero. Quiero vivir en la libertad de Cristo para hacer lo que Dios quiere. La libertad del mundo para hacer lo que quiere muchas veces trae problemas, separaciones, problemas, conflictos en los hogares, conflictos sociales y aún entre a veces nación contra nación. Hay tantas cosas que esa falsa libertad trae tantos problemas y dificultades al hombre, pero la libertad en Cristo nos hace felices, nos hace estar y ser bienaventurados, ser hombres de paz, de bendición, por cuanto somos verdaderamente libres para servir a Dios y no para hacer el mal. Yo quiero esa libertad, la de Cristo. No quiero la libertad del mundo, vuelvo a repetirlo. Que Dios nos ayude. Es el deseo de mi corazón, hermanos, y por supuesto, en primer lugar, el deseo de Dios, porque es palabra de Dios de que usted, querido oyente, sea verdaderamente libre. Que Dios te bendiga.